Estás en La Forja, un espacio donde hablamos de lo que no se ve de la fotografía. Hola bandita, hoy en La Forja vamos a estar platicando con Beatriz Sokol. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Pues muy bien, mira, aquí medio agripado, preocupado, nervioso, pero todo bien. Pero estamos. Pero estamos presentes en fin de año. Oye, pues muchas gracias por permitirnos grabar aquí en tu casa. Es muy chistoso que diga bienvenidos a La Forja porque La Forja vino a tu casa. La forja vino a mí. Pero bueno, oye, pues para empezar y romper un poco el hielo, me gustaría que nos cuentes, que le cuentes a nuestra comunidad, quién eres, qué haces y cómo lo haces. Bueno, pues soy Beatriz Sokol. Soy fotógrafa, aunque también no solo utilizo la fotografía para las cosas que hago. Ok. Y cuando digo las cosas que hago, me refiero más a proyectos, pues, que buscan, o que más bien busco contar a través de principalmente la fotografía o la imagen, pero lo que sea que ese proyecto necesita es lo que le voy agregando. En el sentido de, por ejemplo, si este proyecto tiene alguna cuestión que se puede reforzar con algo auditivo, pues me voy a buscar esa forma en que lo auditivo pueda estar presente en el proyecto. Ok. También, si necesita o si se enriquece con otras herramientas como la escritura, pues entonces el proyecto va a tener escritura, etc. Entonces, lo que hago no solo es fotografía, Claro. pero principalmente sí. Lo primero que tengo como duda es, para ti la fotografía, ¿qué es? ¿Es algo ornamental, algo referencial, algo documental, algo decorativo? ¿Cómo ves a la fotografía? Para mí la fotografía es un lenguaje, Ok. un soporte que permite comunicar y que se puede utilizar de diferentes formas. Y las formas en las que lo he utilizado ha sido sí documental, sí ha sido una cuestión también más personal o algo mucho más escénico, por ejemplo. Entonces, más bien, la fotografía es todo eso que dijiste, más bien es cómo la vas a utilizar, Ok. es como cómo vas a utilizarla, dependiendo del proyecto, lo que quieras decir, es ahí como lo interesante para Ya, mí. ya. Ok, perfecto. ¿Y el arte para ti es más generar preguntas o dar respuestas? Generar preguntas. Ok. ¿En qué sentido? ¿Qué tipo de preguntas? Siento que las respuestas, la idea de las respuestas me cuesta trabajo porque creo que no existe una respuesta como tal ante nada y está bueno girar en torno a ellas y sí creo que es importante dejar alguna especie de respuesta, Ok. pero para mí resulta que las mismas preguntas que surgen a través de los proyectos son partes de la respuesta, ¿no? Ok. O sea, muchas veces esa pregunta que uno se hace se responde con otra pregunta que nos va a dirigir a otra. O sea, es una cuestión de que no hay un fin en sí y Claro. tampoco existe una realidad. Entonces, las preguntas permiten eso, ¿no? Como aceptar que es complejo, que la vida es compleja, que las realidades son muchas y, y que nada se detiene ahí y listo, ¿no? Sino que todo sigue. Entonces, sí me gusta más la cuestión de las preguntas por lo mismo. ¿Y desde dónde haces estas preguntas? ¿Desde dónde haces estas reflexiones? ¿Qué parte de ti lo hace? ¿Qué sentimiento lo hace? Yo creo que parten de un interés o una curiosidad o una especie de obsesión hacia algo en específico. Ok, A veces también una necesidad, ¿no? ok. Ahora que me dices esto, que viene desde la curiosidad, viene desde... ¿qué otra palabra dijiste? Curiosidad y... Dije curiosidad, interés, dije obsesión también, Obsesión. necesidad. ¿Cómo surgió este proyecto de Sucia? O sea, leí en una entrevista que todo partió un poco desde una reflexión que tuviste, un recuerdo que tuviste de tu abuela bañándote. Como que ese fue el puntito, pero ¿cómo surge? O sea, ¿cómo de
un baño de cuando tú eras niña, ¡pum! Detona y se vuelve este proyecto Susi. Es muy interesante hablar sobre esta pregunta justo porque Sucia empieza más como una especie de interés por acercarme y entender diferentes formas de la gente, cómo se relaciona con su propia sexualidad, o cómo la ve, o cómo la hace. Ok. Y regresando un poco a lo que comentábamos acerca de cómo veo la fotografía, en ese momento para mí, yo pensaba, me cerraba un poco a la idea de que yo quiero ser fotógrafa documental. Ok. Entonces, en ese sentido, esta como curiosidad que nace de entender y ver otro tipo de sexualidad o cómo las personas, pues sí, ven y realizan su sexualidad, lo que hice fue buscar a personas que pudiéramos platicar, dialogar antes acerca de qué era para ellos la sexualidad y cómo la ejercían o cómo la desarrollaban. Y a partir de esa plática yo les pedía que si podía como fotografiarlos en alguna intimidad o algo de lo que habíamos platicado ese día que ellos me permitieran entrar. Entonces, cada vez después de esa plática, quedábamos en hacer esas fotografías unos días después y así yo iba como teniendo estas fotografías de diferentes personas que se distinguen diferente y les interesan cosas diferentes. Y yo lo estaba haciendo como por una necesidad de entender qué era la sexualidad más allá de lo hegemónico, ¿no? Ok. De lo que está como aceptado, entre comillas, de lo que debería de ser, entre comillas. Entonces, esto de repente tuve muchas de estas fotos y dije, bueno, quiero hacer un proyecto acerca de esto, quiero ya, o sea, como no que solo sean las fotografías, quiero darle más contenido, o sea, como más cierre. Pero ahí me di cuenta que lo que yo estaba haciendo le estaba faltando algo importante, como que veía las fotografías y no había muchos, no sé cómo explicarlo, pero no No machaba una con la comunicaban. otra. Sí, exacto, no No había un diálogo. comunicaban, no había un diálogo, no tenían mucho sentido. Y claro, como fotógrafo y todo el esfuerzo que uno hace en eso, dices, no, pero te aferras y estás de necio de no, esto sí, entonces tratas de darle un porqué y un sentido, pero no, pues no estaba teniendo. Hasta que en una de esas veces que fotografié a una chica, sentí como algo en mí que me hizo voltear a ver mi propia sexualidad y empezar a pensar en ella. Y ahí fue cuando hice esta pregunta de, bueno, ¿qué es lo primero que recuerdo de mí como entendiendo que hay algo que podría ser como la sexualidad? Y fue cuando llegué al relato de mi abuela bañándome. Y es interesante, ¿no? Porque también el retrato de mi abuela bañándome es la primera vez que yo me sentí desnuda. O sea, que entendí que estaba desnuda, pues. ¿Desnuda o expuesta? Porque digo, desnudo seguramente Claro, tuviste otros momentos de desnudez, pero... expuesta, como raro, sentí raro la desnudez, ¿no? Ok. Tal vez, claro, había tenido millones de momentos de desnudez. Cuando eres niña, pues te bañan tus padres, tus abuelos, te visten ellos, estás corriendo por ahí. Pero esa vez fue la primera vez que fue incómodo, ¿no? Que fue Ok. extraño. Y el relato es que, bueno, mi abuela ayudaba a mi mamá a cuidarme y me bañaba y me contaba historias de príncipes y princesas. Y ella hacía como este papel de, yo soy el príncipe, y no como un poco hablando de esto, me cuenta esta historia del príncipe y me dice, y entonces el príncipe y la princesa fueron felices para siempre. Y en ese momento era cuando me cargaba para sacarme de la tina y secarme, etcétera. Y para mí fue raro sentir eso, porque no nada más el príncipe me estaba cargando desnuda, sino que el príncipe era mi abuela. Sí, sí, Entonces sí. fue como un choque ahí. Y eso es al menos yo la primera vez que recuerdo algo que me hizo sentir extraña, ¿no? Y a partir de eso empiezo a coleccionar ese tipo de recuerdos y memorias conforme voy creciendo acerca de la construcción de la sexualidad. Ok.
a través de este proceso solitario en el cual no se habla mucho de ella, no te enseñan mucho de ella, pero igual está ahí y tú tienes que irla entendiendo y construyendo también a partir de lo que estás viendo y escuchando alrededor. Ok. Mira, justo una de mis preguntas era, porque al final el tema de Sucia o el eje principal de Sucia lo describes como una autoexploración. Y de pronto me saltaba como esta génesis de por qué si es una autoexploración, le pedí a otras personas ver cómo lo hacían. Digo, ahora ya me quedó mucho más claro. Pero igual si puedes ahondar un poquito más, o sea, me interesa como mucho saber en qué momento te surgió esta duda, o sea, qué estaba pasando en tu vida cotidiana, o sea, por qué en ese momento surgió esa duda. Sí, Digo, como qué edad, o sea, qué pasó, qué detonó, el que dijiste, a ver, me interesa saber cómo las otras personas viven y exploran su sexualidad. Digo, lo demás ya se vuelve como un, ok, volví a sentir eso que sentía, esa desnudez, esa exposición, estando con esta persona, te remite y ya lo vuelves como algo personal. Pero, ¿qué estaba pasando en ese momento en tu vida? como que empecé terminé de estudiar fotografía y ya fue cuando me empecé a acercar a esta idea de hacer como proyectos. Y los proyectos que estaba haciendo tenían que ver pues con la mujer, con el cuerpo de la mujer, con feminismo, como por esa parte. Y de alguna forma me interesaba el tema de la sexualidad porque pues sí es un tema que al menos en mi crecimiento y en la forma en la que crecí fue un tema que se callaba mucho o que era como malo, como... Tabú. Sí, un tabú. Y tal vez estaba en un punto en donde la misma fotografía me estaba permitiendo como, sí, ser más libre, ¿no? Como empecé a hacer fotografías que de cierta manera no eran creo que ahora lo es un poco más, pero en ese momento al menos yo sentía que no era tan fácil para mí hacerlas, ¿no? Ok, Como fotografiar un cuerpo desnudo de una mujer como de una forma específica, ¿no? Porque tal vez, o sea, el cuerpo de la mujer se ha retratado toda la vida, sí, pintado, etcétera, pero aquí era un acercamiento como más desde una mujer a una mujer intentando hablar sobre la libertad de esta. ok, En ese momento así lo pensaba yo. Entonces, justo la fotografía fue una especie de pretexto para explorar esta como libertad y como ser un poco más, sí, pues libre para no ir por la vida como con este miedo, porque creo que era lo que tenía, como este miedo al ser juzgada o miedo a los demás o miedo a yo misma explorar ciertas cosas ya, o aceptar ciertas cosas o ver o voltearme a ver, ¿no? Entonces yo creo que tuve que voltear primero a ver al otro, al otro y estas personas a las que yo retrataba no era una persona cualquiera para mí, era alguien a la que yo admiraba porque veía en ella como esta capacidad de demostrar o disfrutar o ser más libre en esa área. ok, Entonces yo quería aprender de ellos. Y lo hice. Y parte de este aprendizaje de que terminaron, inclusive esas fotos no terminaron parte del proyecto, es que sin esas fotografías no hubiera llegado a donde llegué antes. Entonces fue claro, parte del proceso, ¿no? sí, Entonces esta cosa de, ay, no sirvieron para nada, no, al contrario, fue como entendí que muchas veces los procesos son largos y que te equivocas muchas veces, pero ese error no es no, híjole, ya no, eso estuvo ya se pésimo. murió No. este proyecto, ya, Sí, fue al contrario, fue como, bueno, ok, no estoy lográndolo, pero si no hubiese hecho esto, no hubiera llegado al otro. claro, claro, claro. En una de las entrevistas que leí tuyas, hablabas de que el movimiento Me Too también te hizo como reflexionar acerca de esto que estabas viviendo. O sea, de este proyecto de Sucia. ¿Cómo surge esto? O sea, ¿qué pasó con lo del movimiento Me Too que te hizo, pues no sé, visualizar lo que estabas haciendo o lo que habías vivido o todo eso?
Sí, yo creo que va desde antes del movimiento Me Too. Creo que hoy en día, o al menos lo que logro ver, es que pues las mujeres están creciendo ya en un mundo donde se habla mucho más sobre el tema del consentimiento, el tema del feminismo. Yo cuando crecí, cuando iba en la prepa, no tenía como esos temas en la mesa, ni alrededor, Claro. ni cercanamente. Y eso que no fue hace tanto, ¿no? Sí, Pero sin embargo sí tenía sentimientos y sensaciones que eran negativas y que como que aceptaba como algo que es y normalidad, y como tampoco buscaba como hablar ante ellas, ¿no? Si me sentía incómoda o me enojaba algo, es como, bueno, es parte de, así es sí. la vida, y seguías, ni siquiera Esto me tocó. Ajá, ni siquiera me detenía. Entonces, cuando en algún punto me tocó estar trabajando en una ONG donde parte de las cosas que hacía era seguir temas o casos de violencia de género, y leí una especie de testimonio de una mujer que sobrevivió a un feminicidio aquí en la Ciudad de México. Y no nada más eso, como escuché casos de tortura, etcétera. Bueno, cosas que, realidades que no son mi realidad, pues, Sí, pero que sin embargo me hicieron pensar muchas cosas y como meterme más al tema de feminismo, y también el movimiento feminista empezó a como tener como cierta fortaleza hoy, ¿no? Y en ese momento. Eh, y eso me ayudó a mí a voltear, a ver lo que aceptaba que tal vez había que cuestionar. sí, que no era de por qué lo estoy aceptando tan fácilmente si sí puedo cuestionarlo y puedo confrontarlo y puedo cambiarlo, ¿no? Sí, y entonces cuando dice sucia, era, digo, no estoy en sucia hablando específicamente sobre el tema de la mujer nada más, no. O sea, sí hablo sobre una generalidad, sobre cómo la sexualidad suele ser, resulta ser violenta para todos de cierta manera, Claro, porque pues es un proceso que se empieza a construir desde el tabú en lo solitario, y eso hace que entonces aceptemos ciertas violencias o ejerzcamos ciertas violencias, y pues, o sea, es el resultado del tabú y el silencio, ¿no? Es claro. como, pues, si, cómo me muevo en este mundo, no entiendo bien qué es, tengo un poco de miedo, a veces me incomoda. Entonces todo eso sumado, pues, resulta en ciertas violencias. Claro. Ahora que tocas este tema de las violencias y de que lo haces desde lo solitario y de que, más bien mi pregunta es, ¿tú consideras entonces que en estas exploraciones sexuales, en la vida sexual, es inherente la relación de poder? Pues creo que mucho de lo que se ha construido culturalmente hace que sea así, Claro, pero creo que hay otras maneras de relacionarse, ¿no? Y hay otras maneras de realizarla. Y también como dentro de toda esta investigación o estas fotos que le tomé a estas personas, también la idea era de que la sexualidad también es individual, ¿no? Y que no nada más implica el acto sexual, ¿no? Y claro. implica como muchas otras cosas, ¿no? Un ejemplo era como esta mujer que es actriz, a la cual me acerqué, platicamos y le tomé luego fotos. Ella me decía que ella tenía como esta energía sexual que aprovechaba para sus personajes y para su actuación, ¿no? Entonces muchas de las fotografías no eran como simplemente actos sexuales, sino era como acompañar a esta actriz en su calentamiento antes del escenario, para observar cómo con meditaciones y movimientos ella como se ponía en personaje a través de esta energía sexual de la que me hablaba, ¿no? Ya, ya, Entonces ya, ya. también iba por ahí. Ya, muy bien. Oye, y hablando de que iniciaste viendo a otros explorarse y después descubres que, pues yo también quiero buscar por ahí qué hay dentro de mí, ¿crees que esto sea un acto boyerista? O sea, ¿crees que esto te consideras boyerista, no eres boyerista? O sea, porque me intriga mucho como esta decisión de primero voy a ver lo que hacen los demás. Creo que había algo
no era tanto un acto como voyerista en el sentido de esto me gusta hacerlo, porque muchas veces era más bien, yo siento un miedo en este tema y pensaba que si me acercaba desde otro lugar, Sí, si no lo hablas desde primer persona iba a ser más fácil. claro, o también, o sea, yo al ir a fotografiar a estas personas, sí intentaba como ponerme en este papel de fotógrafo documental, como que es o sea, que es objetivo. Ajá, No sé, o verlo desde otro lado, ¿no? O claro. sea, porque también eso creo que funciona al acercarte a temas que tal vez personalmente te conflictúan. Al tú acercarte con gente que no, pues estás entendiendo por qué a ellos no los conflictúa. Claro. Entonces no era tanto un acto de, ay, a ver qué onda, sino era más bien como, tengo este miedo, Ok. ¿qué pasa si confronto este miedo acercándome directamente hacia él? Sí, a través de otros, pero Sí. viendo cómo ellos no tienen este miedo al hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces era más esto, era como, hay esta sensación negativa de mí hacia la sexualidad porque crecí con miedo. ¿Cómo le hago? No estoy necesariamente, porque así empezó con un miedo mío. No entendía por qué tenía el miedo, pero acercarme a estas personas al final me hizo entender mucho y ahora sí, ya estoy como dispuesta a abrir y ver qué onda, porque yo tenía tanto miedo, ¿no? Ok. ¿Y por qué tienes tanto miedo? Por lo mismo de crecer como en un momento donde no se habla de esto, y si se habla es de una forma negativa, y si se aprende desde lo solitario, entonces tienes experiencias violentas, etcétera, etcétera. Entonces para mí era algo muy negativo, era como, no, esto es malo, casi, casi, ¿no? Sí. Entonces, por eso era algo que me daba miedo. Ok, ¿y cómo decides ponerle nombre sucia? ¿Hubo nombres previos de esto le voy a llamar X, Y, Z? ¿Cómo llega esta sucia? Me gusta la palabra sucia porque de alguna manera es una palabra que se utiliza hacia la mujer que está experimentando como sexualidad de cierta manera, ¿no? Es como, ay, es que eres muy sucia. Y me gustaba eso, como también una idea de eso, porque esa palabra me hacía, o sea, sentía que yo me sentía sucia por tener una sexualidad, ¿no? Ya. Entonces, por eso utilicé esa palabra, como... Pero Pero ¿y no hubo nombres previos así que dijeras? no me acuerdo, la Ya. verdad. No, pero me parece, o sea, como todo el proceso que me cuentas, se me hace como muy lógico el llegar a, pues, que sea sucia, ¿no? Y aparte, me gustó que en las entrevistas comentabas que buscabas que las imágenes fueran visualmente atractivas, pero inquietantes, o sea, que de pronto tuviera como toquecitos de la que te digo que yo recuerdo, ¿no? De esta mujer con su calzón y con la mermelada esta como verde. Visualmente es muy bonita, pero sí es inquietante, como de ¿por qué sale eso verde de ahí? Y entonces creo que el nombre sucia ayuda muy bien a esta segunda lectura, ¿no? Vas esperando algo sucio, algo, o sea, este concepto que todos tenemos de si dicen sucia, pues vas a ver algo grotesco, algo, no sé. Y de pronto resulta que son bonitas, pero también dentro de esa estética hay algo inquietante, me gusta mucho. Pues sí, era un poco la idea, ¿no? También como de repente parece que creces en un... Bueno, así yo lo veía en estos recuerdos a los que fui a buscar a mi mente o apuntes de cuadernos, de diarios, lo que quieras. Como que había... Sí, o sea, recuerdo que eran momentos muy rosas en el sentido de... Porque la sexualidad empiezas a descubrirla desde muy pequeño, pero de repente está mal, ¿no? Entonces era como, pues sí, mediante esta atmósfera rosa, donde como que tomo prestados estos especie de recuerdos de mi niñez, con muñecas o cosas así, con ciertos colores, con ciertos juegos, pero de repente hay algo raro, ¿no? Hay una sensación rara. Algo que de este cuentito que cuentas del baño de tu abuela y que lo veo como muy recurrente y me surge la duda de qué es lo que te inquieta ahí, lo pegajoso. ¿Qué dices? Me abrazó y era una sensación pegajosa. ¿Qué desató en ti que también descubriste en tu sexualidad que se vincula con eso pegajoso? O sea, que... Sí, me gusta la palabra pegajoso y también la palabra chicloso. Chicloso, claro, era Como la que otra. te sientes
como raro, ¿no? Pues me parece que como el chicle cuando lo agarras es como que no se quita, se pega, se despega, pero además lo agarras y se hace todo un desastre y es Sí. incómodo a veces, o cuando se te Incómodo. pega, ¿no? Entonces esa sensación, como la idea de sentirte chicloso, que estás todo pegajoso, pegado, es eso, porque no necesariamente todos los recuerdos son como algo muy horrible, ¿no? Sino Sí, es ¿no? más bien una incomodidad, como no está pasando realmente algo malo, pero me siento rara. Me dijeron que esto no es normal. Me dijeron que esto, te tienes que incomodar con esto, ¿no? Sí. Algo prendió ahí que dices, no, esto no está permitido, esto ya está rayando en el pecado. Claro, esto está mal. Esto, Ya, ok. Oye, y veía en una de tus entrevistas que este proyecto tienes pensado, o no sé si ya lo hiciste, terminarlo como un fotolibro. Sí. Cuéntame de esto. Bueno, la idea de terminarlo como un fotolibro estaba ya como diseñando la maqueta, estaba en este programa de incubadora de fotolibros de Hydra, pero justo cayó en la pandemia, cuando estábamos terminando este taller, y fue un momento como difícil para todos, y ya personalmente por el momento no quise seguir como ese camino, como que también sentí que era un proyecto que necesitaba como dejarlo un poco descansar, porque uno siempre se va moviendo, ¿no? En el sentido Sí. de las cosas que piensa o no. Entonces, es un proyecto que sí considero que está terminado, pero solté un poco la idea del fotolibro por la pandemia, por complicaciones de lo que implica sacar un fotolibro, el tema del diseño, el tema del dinero, ¿no? Como que lo solté y empecé a irme con otros proyectos y como que ya no realicé esa idea específicamente. Hay un fotógrafo que me gusta mucho, se llama Marcel del Castillo, pero él hablaba de, no me acuerdo si es él o unos españoles, hablaban de la pertinencia de hacer fotolibros, porque decía, es que al final uno crea libros para otros fotógrafos y están como en un nicho, entonces si lo que buscas es darle como salida, que se masifique, en este caso el mensaje que tú quieres dar de explora y no te sientas sucia, porque no eres sucia, de pronto meterlo en un fotolibro, pues se vuelve otra vez como un nichito. ¿Tú cómo ves esto de crear fotolibros? O sea, ¿sí crees que sea una buena manera de masificar el conocimiento? Yo creo que varias cosas. El fotolibro es una herramienta increíble porque, uno, te permite experimentar en una plataforma, o sea, como en algo que va más allá del proyecto visualmente, ¿no? Tienes un fotolibro, te permite pensar en la materialidad del mismo libro para agregar contenido o herramientas que puedan como nutrir pues, de lo que estás hablando. ¿A qué me refiero? En Sucia yo quería hacer como una especie de cuaderno que tiene una niña en secundaria que lo utiliza un poco como diario, y eso como que ayudaba a esta idea De prohibido, Sí, Ya, exacto. ya. Y entonces empiezas a pensar en como, bueno, ¿qué tipo de papel necesito para poder, como, ¿no? Hay papeles que se utilizan, por ejemplo, que como había una cuestión de secreto también en todo esto, en algún punto pensé en como, bueno, es que se pueden esconder cosas dentro del fotolibro que te haga sentir como esta idea de que, ay, algo aquí se siente mal, algo se siente raro, ¿no? Entonces, explorar esa materialidad es increíble, porque es ahora como unir, o sea, como engancharte al proyecto, acercarte a él desde otra perspectiva y encontrar otras formas de contarlo. Ya para terminar, aquí tengo una serie de pregunta y respuesta rápida. Ay, ok. Luego hasta el final, porque ya ahorita ya carburamos los dos, ya pasó el nervio, ya. Sí, Te digo, no es que tengas que contestar rápido, pero en la medida de lo posible, lo primero que se te venga a la mente, ¿va? ok. Ok. Artista muerto que admiras. Artista muerto que admiro. ¿Quién está muerto? ¿Quién se moría el año pasado? Artista muerta que admiro. Híjole. ¿Van Gogh? Ok, sí, el primero que se te venga. Artista vivo que admiras. Admiro. ¿Tiene que ser fotógrafo? No, artista. Patti Smith. Patti Smith. Negro.
¿Negro? ¿Tengo que contestar algo? Lo primero que se te venga a la mente. O lo segundo. O lo tercero. Ciencia ficción. Ok. Órale. Artista muerto con quien te gustaría hacer una colaboración. Está muerto con quién. Si lo reviviéramos, ¿no? Imagínate, está muerto. Ana Mendieta. Ah, no. Artista vivo con quien te gustaría hacer una colaboración. Mónica Ojeda. Blanco. Estoy pensando en nieve. Ok. Pero. Ahí hubo un pero. En Ushuaia, que es este lugar de Argentina, que le dicen Ushuaia. el fin del mundo. Que como Tierra de Fuego y eso. Ajá. Ah, ok. Colega que admiras. Colega que admiro. Ojo, no tiene que ser fotógrafo, hay colega. O sea, Sí. yo a Ricardo lo considero mi colega. Y es chef. Mariceo Hertal. Ok. Azul. Cielo, qué chafa. Está bien. Género. Género ficción. Rojo. Volcanes. Femineidad. Literatura latinoamericana. Ok. Verde. Verde. Árboles. Lo que tenemos aquí. Atrás de mí. Ustedes no lo ven, pero ahí hay un hay, árbol. hay un árbol. Luz. Luz. Hijos. Hijos. Vientos. ¡Híjoles! Hijos. No tengo hijos, pero niños. Los niños. Está Ok. padre. Amarillo. Amarillo, jugo de naranja. Que es más naranja, ¿no? Bueno, no, sí es amarillo. No, sí es amarillo. Sí, es cierto. Te digo yo, la literalidad a todo lo que da. Cámara. iPhone, no es cierto. Chingón. ¿Por qué no? Acá el celular la tiene. Ok. Morado. Morado. Uvas. Beatriz. Beatriz. Qué difícil, ¿no? Por eso es la última. Beatriz. Magia. Ay, Eso. Pues muchas gracias, Beatriz. a ti. Nos estamos viendo pronto. Sí. Pues listo. Corte. ¿Cómo te sentiste? Bien, ¿tú? Bien, también. Pero las preguntas al final. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó este episodio, compártelo y no olvides seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @_laforja_. Este episodio fue producido y dirigido por Arturo Limón. Hasta la próxima.